Amigos de todo el país, aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos. Hoy solamente estaré con ustedes. Rudy González tiene compromisos personales que cumplir, al igual que el señor Juan Taveras Hernández. Juan TH están fuera de la ciudad capital Santo Domingo. Pero aquí estamos para comunicarnos con ustedes, analizar las principales noticias en esta primera hora del programa. Y bueno, pues a las 5:30 estaremos llevando, como es costumbre los viernes, el Viernes de Bellonera. Me va a acompañar nuestra amiga y colega, compañera Olga Almanzar en esta primera hora. Muy buenas tardes, don Giorgi, muy buenas tardes a toda la audiencia. Comenzó lo que es aquí llamado el momento de los poderosos de 5 a 7 de la tarde. Tú eres una poderosa también. Yo sí, yo soy de la escuela de los poderosos, dígaselo a Dios. Bueno, el presidente Abinader garantizó que a fines de este mes se aplicará una segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. El presidente dijo además que el Plan Nacional de Inmunización se está implementando según fue planificado por el gobierno y que las tasas de hospitalización y de positividad diaria se han reducido de forma significativa en las últimas semanas. En las últimas 4 semanas se ha desplomado lo que son los casos de positivos de COVID, es una buena noticia. También la información de que se está ya preparando en este mes próximo para la llegada de 1 millón de dosis más para seguir con el plan de vacunación. Así que a la población simplemente, como anunció Vicepresidencia en su rueda de prensa de ayer, aunque se han terminado las que ya estaban disponibles y solo quedan las que son por cita, pues en las próximas semanas se estará precisamente recibiendo más de 1 millón de dosis para seguir con los procesos de vacunación. Es importante señalar, porque ayer lo estuvimos conversando, no quedó muy claro, que usted debe ir al mismo centro donde recibió la primera dosis, debe llevar la tarjeta que le dieron con todas las especificaciones del día que fue vacunado, el día que le toca la segunda dosis. Esto no significa que si usted va un día antes o un día después, no se le va a aplicar, pero debe hacerlo al mismo centro de vacunación en donde recibió la primera dosis. Recordarle a la población también que existe una página web que es Vacúnate RD, que le dé seguimiento a las informaciones que constantemente se están publicando en esa página para que estén informados y sobre todo para que sepan cuándo tienen que acudir a sus centros de vacunación por la segunda dosis, y también estar pendiente de las informaciones que se están dando a través de la página de Presidencia y de Comunicación. En otro orden, en su calidad de funcionarias y dirigentes del gobernante Partido Revolucionario Moderno, la senadora Farideh Raful, la ministra de la Mujer Mayra Jiménez y 5 funcionarias más fueron la mañana de hoy al Palacio Nacional a pedir a los legisladores de su partido que respeten la línea del PRM a favor de las 3 causales del aborto. Farideh recordó que la dirección ejecutiva de su partido emitió un documento hace 3 años favoreciendo las 3 causales, por lo que los llamó a asumir esa postura oficial. El problema es ideológico, de acuerdo a Farideh Raful, quien lamentó que las fuerzas políticas del PRM no estén lo suficientemente consolidadas en cuanto a las ideologías políticas que los identifican. El PRM ha hecho un gran esfuerzo en sus 6 años de existencia para poder generar apego a una ideología socialdemócrata que es la que los identifica. Ahora yo me pregunto, ¿pero por qué ir al Palacio Nacional cuando esa manifestación debió ser, en todo caso, frente al
Congreso Nacional. Bueno, yo creo que es un tema de ideología. En el caso de Farideh, que ha sido siempre una de las principales figuras públicas que se ha identificado con esta causa, quizá es una muestra de apoyo, no tanto como congresista del país, sino como una persona que apoya este tema de las 3 causales. Y creo que lo hacen desde ese punto de vista. Varias directoras, viceministras y personalidades de la vida política dominicana se dieron cita precisamente hoy para tratar ese tema. Y bueno, es un tema que tenemos varios meses discutiendo. Hay mucha gente a favor, hay mucha gente en contra. Hay que ver qué va a suceder, si realmente o finalmente se va a aprobar lo que son las 3 causales del aborto. Es un tema que ha generado mucha controversia en el país. Y vamos a ver, tal vez simplemente es una muestra de apoyo. En la actividad estuvieron, además de Farideh Raful, estuvo Fernanda de León, Janilda Vázquez, Olaya Dotel, Dilia Leticia Jorge, Milagros de Camps, o sea, una serie de personas, de mujeres que son muy reconocidas en los medios, que fueron allí a dar su apoyo a lo que es la solicitud de que se aprueben las 3 causales del aborto. El presidente de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, Alexis Jiménez, explicó que ninguna de las causales sería incluida dentro del proyecto del Código Penal. Bueno, eso creo que va a seguir generando mucha opinión y muchas posiciones encontradas respecto al tema, porque en los últimos 3 meses hemos visto bastante actividad frente precisamente al Congreso respecto a grupos a favor y en contra. Hemos visto muchos colectivos de feministas que han estado muy activas en estos días con el tema, pero asimismo hemos visto grupos de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica, de diferentes grupos pro vida, que también se ha dado cita al unísono con estos grupos que están a favor frente al Congreso, precisamente para ambos grupos empujar en el sentido que ellos entienden es el correcto. Mira, en otro orden, volviendo al tema de la vacunación, el presidente Luis Abinader le pidió al presidente de los Estados Unidos que no permita que países se queden sin acceso a la vacuna de AstraZeneca. Esto lo pidió el martes a su homólogo Joe Biden. No permita, presidente de los Estados Unidos, que se queden sin acceso inmediato a la vacuna de AstraZeneca contra el COVID los países más pobres. Y es un tema bastante delicado, don Giorgi, porque la verdad es que se está volviendo casi un apartheid de vacunas. En muchos medios han dado ya la voz de alerta de que precisamente países muy poderosos como Canadá, como Estados Unidos, están acaparando vacunas a pesar de que ya poseen dosis para inocular a sus poblaciones 2 y 3 veces. Esto así porque en algún punto de lo que es este proceso de vacunación que se dará a nivel mundial, las vacunas son un bien, un servicio y van a costar, van a generar mucho dinero para esos países que tengan todas estas dosis acaparadas. Y uno de los casos recientes fue precisamente Estados Unidos, que va a acaparar toda la producción de Johnson & Johnson para precisamente tener esas vacunas ahí, a pesar de que ya tienen las vacunas aseguradas para toda su población. No obstante eso, el presidente Joe Biden de los Estados Unidos había dicho hace unos días, no sé si lo recuerdas, que luego de vacunar a la población en los Estados Unidos, pues todas las vacunas sobrantes iban a ser distribuidas en los demás países que las necesitaran. Yo lo entiendo, porque tú tienes que vacunar a tu gente, y más una economía como la norteamericana, que es la que más duramente ha sido afectada por el COVID-19. La crisis económica en Estados Unidos es inmensa, es incalculable. Entonces uno se irrita y dice, caramba, qué actitud más egoísta, vacunar a su gente y que los demás, porque no tienen los recursos quizás con qué comprar las vacunas, no puedan tener acceso a ellas. Pero también uno tiene que entender que ellos tienen que enfrentar firmemente, rápidamente, la situación del COVID-19
en territorio de los Estados Unidos. El presidente Abinader se ha referido en ocasiones a precisamente a esta vorágine que se ha producido por el tema de las vacunas, diciendo en una ocasión a los medios de comunicación que entendía que era una actitud un poco egoísta que países poderosos y ricos acapararan vacunas a sabiendas de que los países menos afortunados, como países del tercer mundo o países pequeños, estaban teniendo varios problemas de acceso para tener las dosis que necesitaban sus poblaciones. Dice el New York Times que millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 están inactivas en las instalaciones de fabricación de Estados Unidos, esperando los resultados de su ensayo clínico en ese país, mientras que países que ya autorizaron el uso de esa vacuna en sus territorios ruegan por tener acceso. Hay todo un tema también, don Giorgi, con el tema de la vacuna de AstraZeneca, y es que esta semana trascendió que unos 4 países habían suspendido las vacunaciones con esta vacuna en particular, precisamente porque habían personas que habían presentado inconvenientes o problemas de salud severos después de la aplicación de la vacuna. Aún no se ha hecho un estudio para determinar si finalmente es la vacuna lo que lo genera, pero estamos atentos a más informaciones al respecto, porque esto implicaría que millones de dosis que han sido distribuidas a nivel mundial a diferentes países no se podrían utilizar, o que eso provocaría también un poquito de cierto recelo en la población con el tema de la vacuna, cuando en realidad lo que debemos ahora es motivar a la confianza para que la gente pueda seguir vacunándose. Claro. Bueno, pasando a otro tema, Olga, luego de 3 años y medio del asesinato del catedrático universitario Junior Ramírez, el cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional falló hoy viernes y envió a juicio de fondo a los 8 implicados en el crimen del profesor universitario y el escándalo de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses ONSA. La jueza Solange Raquel Vázquez, quien a solicitud del Ministerio Público dispuso variar el arresto domiciliario al director financiero de la ONSA, Faustino Rosario, por una presentación periódica, impedimento de salida del país, y debe pagar una fianza de 4 millones en efectivo en vez del pago de los 8 millones que le impusieran con anterioridad. O sea, le flexibilizaron las medidas. Así es. Y don Giorgi, también pasando a otro tema, hoy el presidente estuvo en lo que es la ampliación de la agroindustrial de Villas Codevi, y donde dijo que se generarán más empleos en la frontera entre República Dominicana y Haití, y destacó que el viernes, a través de un comunicado de la presidencia, se va a informar sobre proyectos binacionales que se van a ejecutar en esa zona. Una buena iniciativa, que se sigan estimulando los proyectos en la zona fronteriza para dinamizar la economía de todas esas provincias que necesitan un poquito de apoyo, y sobre todo de que también la presidencia se relacione con proyectos que se hagan del otro lado de nuestra frontera para incentivar que los nacionales haitianos puedan desarrollarse y tener sus servicios seguros allá en vez de emigrar a República Dominicana. Bueno, el expresidente Hipólito Mejía hizo un pronunciamiento con relación a la valla, la verja, el muro, como le quieran llamar, es lo mismo, que sería construido en la frontera dominico-haitiana. Dice el presidente Mejía que está en desacuerdo en torno a la construcción de una línea divisoria entre la República Dominicana y Haití. Y con esto, bueno, se distancia, ¿no?, de la posición del presidente Luis Abinader. Él se pregunta, bueno, ¿y qué vamos a hacer con las fronteras marinas que separan ambas naciones para controlar las ilegalidades que ocurren? Dijo además que en el país no hay los fondos suficientes para construir esa verja. Bueno,
Yo creo que hay dos puntos de vista para ver esa información. Hay gente que quizás quiera sacarle partido político y decirle que es una postura contraria al presidente. Yo considero que el expresidente Hipólito Mejía siempre ha sido una persona muy en contacto con lo que realmente cree, y eso es muy respetable. Creo que también es sano que haya personas que difieran de las posiciones que presenta el presidente, porque es una forma también de elevar el debate. Claro, y eso es parte de la democracia. Así es. También considero que es una forma de una persona que siempre ha sido clara, como es el señor Hipólito Mejía, el presidente Hipólito Mejía, pues fijar una posición al respecto. Él lo ve de esa forma. Creo que es una de las figuras que siempre ha estado muy claro y ha hablado en forma muy coherente respecto a lo que piensa de el gobierno del presidente Luis Abinader, y que él haga ese pronunciamiento realmente no creo que signifique un alejamiento de lo que es la política que implementa el gobierno en ese sentido. Así que para mí es simplemente Hipólito Mejía siendo Hipólito Mejía. Claro. Bueno, Olga, hay una muy buena noticia en cuanto se refiere a la generación eléctrica para la República Dominicana. El Ministerio de Energía y Minas anunció mediante una publicación en el día de hoy la licitación pública internacional para la construcción de 2 plantas a gas natural por un total de 800 megavatios y una terminal de gas natural que operará en el municipio de Manzanillo, en la provincia de Montecristi, en la línea noroeste. El ministerio y las empresas distribuidoras de electricidad, Edenorte, Edesur y Edeeste, dieron a conocer las bases de la licitación pública internacional para nueva generación denominada EDES LP1 NG01 2021. La fecha límite para el registro de participantes es el 20 de abril de este año, y las empresas interesadas pueden hacerlo a través del correo de licitaciones que aparece en el comunicado. Y desde hoy viernes los datos pueden ser descargados en la página del Ministerio de Energía y Minas, el documento denominado Instructivo para el Registro de Participantes. El comunicado dice que la licitación está reservada de manera exclusiva para proyectos de nueva generación a gas natural, a ciclo combinado y por una potencia total a contratar de entre 700 a 800 megavatios. Dice que el bloque 1 a generación y gas debe contener una oferta de un bloque integrado para una planta de generación con una potencia contratada mínima de 350 megawatts hasta una potencia máxima de 400 megawatts. Lo que está diciendo con esto es que no se van a licitar para una planta de 800 megas o 700, sino que serán 2 plantas. ¿Con qué propósito? Bueno, de que no pueda alzarse con la licitación, con el concurso, ¿no?, una sola empresa, sino que tendrán oportunidad más de un empresario generador de electricidad, tanto hasta los nacionales como internacionales, de poder optar por una de las 2 plantas. A mí me parece excelente la noticia porque es diversificar la matriz eléctrica, claro, que es bastante bueno para el país en muchos sentidos. Usted que es bastante versado en el tema, a mí me parece que una de las iniciativas que debe asumir el gobierno en materia eléctrica es precisamente diversificar la matriz. Nosotros tenemos un potencial para diferentes tipos de energías. Tenemos un sol que está prácticamente todo el año. ¿Usted considera, don Giorgi, que en algún punto veremos que la matriz energética vaya en ese sentido, en lo que es la energía solar y la energía eólica? La renovable. Sí. Sí, tiene que marchar en esa dirección. Entre tanto, el gas natural es la tendencia que hay en este momento en el mundo. Ahora yo me pregunto, con toda la demanda que se va a producir, Estados Unidos anunció hace ya unos 2-3 años atrás de que
incluso antes de más de 2 o 3 años, fue en el gobierno de Barack Obama, que iban a ir desmontando las plantas a carbón, que hay muchas en territorio norteamericano, para irlas cambiando por plantas a gas natural. Ahora bien, me pregunto, ¿y cuando suceda todo eso? Cuando la demanda del gas natural se incremente, como debe incrementarse por este motivo, ¿qué pasará con los precios del gas natural? Claro, la contaminación es prácticamente nula. Muy nula. Y eso, por lo menos eso va a favorecer a la humanidad. Pero usted sabe que todo el mercado tiene que ver con oferta-demanda. Probablemente si en algún punto el mercado se ve un poquito más, se ve más presente lo que es el gas natural, pues probablemente los precios tiendan a aumentar un poquito. Pero yo creo que en comparación con lo que es el petróleo, es una oferta mucho más atractiva. En los últimos años, las nuevas generaciones se preocupan un poquito más por la huella que dejan en el planeta. Están más preocupados por la cantidad de basura que generan, están más preocupados por los combustibles que utilizan. Y yo creo que tener esa diversidad y tener la opción es interesante para las generaciones que vienen ahora, que están más preocupadas por el tema medioambiental. Mira, esa oferta debe incluir una terminal de gas natural con capacidad de almacenamiento en tierra, dimensionada, que asegure el abastecimiento mínimo de unidades de generación a ciclo combinado por un total de 800 megawatts, que es lo que se está pidiendo y se va a licitar para operar ininterrumpidamente. La segunda oferta de la licitación debe ser única exclusivamente. O sea, la primera debe incluir la planta generadora y la estación de reserva de gas natural para el almacenamiento. La otra simplemente es para la generación. O sea, para una planta de 350 a 450 megawatts de potencia neta. Hay algo importante. La gente se preguntará, bueno, ¿por qué Manzanillo? Sencillamente porque es la zona fronteriza es una zona muy deprimida, con muy pocas posibilidades, pocas fuentes de trabajo. Entonces, ese centro de generación de electricidad, unido a la planta o al almacenamiento, ¿no? a la planta de almacenamiento de gas natural, va a generar empleos, trabajos en la zona. Pero hay algo más importante. Está establecido que de aquí a 10 años, todos los barcos, absolutamente todos los barcos en el mundo, tendrán que cambiar el combustible que usan ahora, que es de combustible fósil, a gas natural. Interesante. Y bien podría convertirse, por la ubicación geográfica estratégica que tiene Manzanillo, en un punto donde los barcos que cruzan por el Atlántico, por el Caribe, pudiesen utilizar ese centro para abastecerse de gas natural. Actualmente la localidad de Manzanillo vive básicamente de la producción de musáceas. Todos sabemos que ahí está, por ejemplo, el proyecto de la Cruz de Manzanillo, que es un gran productor de plátano y de guineo, y también todas esas zonas están sembradas de banano que es con fines de exportación. Así que diversificar lo que es la propuesta económica en ese sentido va a generar precisamente, como usted dice, pues opciones para los moradores de esa zona para involucrarse en actividades económicas que pues den al traste con el avance de esa demarcación. En otro orden, la Dirección Nacional de Control de Drogas, que sigue dando golpes contundentes al narcotráfico y al microtráfico en la República Dominicana. Dice que una aeronave no autorizada se accidentó la noche del jueves en un campo de caña próximo al batey Palo Bonito, en la provincia de la Altagracia. En un comunicado de prensa, la entidad indicó que la aeronave realizaba un vuelo de manera irregular. Ya te puedes imaginar qué podía llevar esa avioneta. Y que tras impactar en tierra, sus 2 ocupantes murieron. Hay que reconocer el trabajo que está haciendo la Dirección Nacional de Control de Drogas,
está dándole golpes, repito, contundentes al narcotráfico. Y yo me pregunto, Olga, ¿dónde estaba toda esa droga? ¿Dónde estaba toda? ¿Cómo era que no la podían agarrar? ¿Cómo no podían apresar a esa gente? Bueno, la verdad es que... ¿Dónde estaba la Dirección Nacional de Control de Drogas antes? La verdad es que realmente hay que felicitar. Lo hablaban aquí hace unas semanas precisamente en un programa ustedes. Recuerdo que tuvimos en ese momento a Carlos Devers y decíamos precisamente eso, cómo en los últimos meses se han dado tantos apresados de gente relacionada con la droga, no han respetado absolutamente nada, que sea gente vinculada a la política, que tengan cargos, no importa. Han hecho un trabajo que hay que realmente aplaudir y es bueno porque esa droga que se saca de las calles no tiene entonces asidero en nuestros muchachos, en los jóvenes, en la gente que está vinculada a ese sector o a esa actividad delictiva, y eso es una muy buena noticia. Yo realmente también me uno a esa felicitación a la Dirección General de Control de Drogas. La crisis en Haití continúa y ahora el primer ministro haitiano, Joseph Joute, ha amenazado con renunciar ante el presidente Jovenel Moïse, que habría rechazado su posible salida para evitar la caída de todo el gobierno y el previsible empeoramiento de la crisis política que atraviesa el país caribeño. Agrégale a eso que Haití todavía está sin vacuna contra el COVID-19. Así es. No, realmente el tema con Haití es penoso. Yo tengo muchos amigos haitianos que residen aquí en República Dominicana, un grupo de personas que son sumamente cultos, personas que se preocupan, que son críticos, y la idea que ellos tienen de toda esta situación es que sienten que Haití nunca va a poder salir de la crisis. Haití siempre ha sido un país sumamente abatido por la crisis. Ningún gobernante que ha pasado por ahí ha sido capaz de articular lo que es un gobierno que mantenga la estabilidad. Yo leía el otro día un artículo, un trabajo de un periodista británico de la BBC, en donde habían precisamente entrevistado a un profesor de sociología de la UAS. En un momento me sentí un poco incómoda con lo que leía, porque él establecía que nosotros habíamos utilizado a Haití como un chivo expiatorio porque simplemente estábamos muy vinculados a lo que es católico, a lo que es blanco y a lo que entendía él era un juego de las élites. Pero yo creo que no se puede ver de una forma tan superficial. Creo que el tema haitiano en relación a República Dominicana no puede verse solo como un rechazo a lo que culturalmente representa el país, sino que es una crisis que también es muy propia, muy de ellos, muy interna, y que debe manejarse desde diferentes puntos de vista, desde la posición de la comunidad internacional, de la gente que toda la vida se ha suplido de las riquezas que tiene Haití, que las tiene, y que simplemente se ve como un intento. Nos quieren ver a nosotros como los culpables de la situación de Haití, y realmente no puede ser tan sencillo, es un problema multifactorial. No, eso es que la solución haitiana no está en la República Dominicana. Imposible. Pero no podemos nosotros resolver los problemas nuestros. Demasiado ha hecho la República Dominicana, y ha sido en todos los gobiernos, de todos los partidos. Ha estado presente en cada situación de calamidad que vive el pueblo haitiano. Pero nosotros no podemos cargar con eso, porque no hay condiciones económicas para poder enfrentarlo. Entonces es injusto querer responsabilizar y acusar a la República Dominicana cuando precisamente ha sido este país el que primero ha ido en auxilio de Haití en todos los momentos críticos, en donde recibimos, no se sabe la cantidad de ciudadanos haitianos que hay en la República Dominicana, que cruzan la frontera desesperados por el hambre, la miseria, la tragedia que vive su familia, y vienen en busca de poder tomar algún respiro de este lado de
de la isla. Y que no es una convivencia hostil la que existe entre los haitianos y los dominicanos. Las cifras hablan de que aproximadamente hay 500,000 haitianos en República Dominicana. Yo entiendo que debe ser mucho más. Veo cómo, y lo digo por experiencia, en algún punto me tocó visitar todo lo que eran asentamientos agrícolas que estaban diseminados en la frontera, en Pedernales, por ejemplo, en los ríos, en esa zona de montaña. Pero ya tú vas a Constanza, por ejemplo, y te encuentras una gran cantidad de ciudadanos haitianos trabajando la tierra. Es que en su mayoría, como todo el mundo sabe que aquí los dominicanos no están muy interesados en las actividades agrícolas, que ha sido uno de los problemas principales con este tema de la regularización, todavía uno va a gran parte de asentamientos agrícolas y los obreros que hay ahí son haitianos y ellos se sienten contentos. Muchos de ellos, sobre todo en la zona fronteriza, viven en Haití, vienen, trabajan aquí, consiguen con qué tener un sustento y vuelven a su país sin ningún tipo de problema. Yo entiendo que existe una imagen distorsionada de la relación que existe entre haitianos y dominicanos. Creo que las hostilidades son más de posturas a nivel público, de gente apasionada que quizás toma las redes sociales o los periódicos para exponer teorías, pero que en la realidad cuando uno va a ver la convivencia entre haitianos y dominicanos, al menos lo que están aquí, no le digo que aparezca uno o dos casos, sí, hay conflicto, como siempre, en todo el tiempo hay gente que piensa diferente, pero a nivel general considero que el dominicano no es hostil con el haitiano. Al contrario, se apiada de la tragedia que vive ese pueblo. Así es. Ojalá que, y yo en eso aplaudo la posición que ha asumido el presidente Abinader de invitar al concierto de naciones del mundo a que asuman su responsabilidad y vayan en auxilio del pueblo haitiano. Eso de construir hospitales en la frontera materno-infantil es una brillante idea, porque no solamente le va a facilitar a esas mujeres que puedan dignamente tener sus hijos en su propio país, sino que también va a contribuir a descongestionar los hospitales en la República Dominicana. Así es. O sea, tiene un doble beneficio. Bueno, Olga, te agradezco esta compañía en esta primera media hora. Siempre un placer, don Yori. Vamos a la pausa y al regreso, pues, Viernes de Bellonera.